Bueno, a ver. Sí, ya está grabando. Súper. Bueno, espere pues. Entonces, ¿ahora dónde vemos lo que vamos a decir? Yo lo voy a compartir. Bueno, Ah, tengo que. Listo. Y presentar. ¿Ustedes ven esta parte Sí, de lo de minimizar? Ok. no, déjalo así. no délo así. No, ¿y cuál? Espérese, pero no se ven las diapositivas para uno leer. Espera, dale Ya. aquí. Ya. Ahora Ahora sí. sí. Un, Ujú. dos, tres. Bueno. ¿Quién ¿Quién empieza? comienza? Ah, bueno, yo Tú. porque yo tengo las 4 Sí, sí, primeras. sí. ¿Hago la presentación también? Acuérdese que tenemos ya la Sí. cámara prendida. Ay, Dios. Bueno, voy a Magda, pero empezar. espere. Entonces usted hace lo de la importancia. Yo no hice Sí, 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 nada. dale. Sí. Ah, bueno, hágale Dale, pues. dale. Bueno, Un, dos, Nat. tres. Empiezo. Sí. Bueno, buenas noches. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Catalina Muñoz, por Magda Rocío Tamayo y por mí, Natalie Ángel Penagos. Vamos entonces a hablar sobre el perfil docente del siglo XXI. Y vamos a empezar con las cualidades que debe tener el docente. El docente del siglo XXI, sobre todas las cosas, debe ser un poseedor de la sapiencia. Y tenemos que entender que poseedor de la sapiencia se refiere a tener un alto grado del conocimiento, tener una sabiduría y una cultura donde él sepa enseñar e involucrar en los saberes a cada uno de los estudiantes. Tiene que dominar su saber específico, tiene que estar muy actualizado frente a todo lo que tiene que ver con el conocimiento que él imparte. Debe leer mucho y debe utilizar las nuevas tecnologías para involucrar a los estudiantes. Debe ser muy buen pedagogo, debe involucrar, debe motivar, debe hacer un trabajo en equipo con los estudiantes, saber que él no es el poseedor del conocimiento en la totalidad, sino que el conocimiento debe ser construido entre él y sus estudiantes. Debe utilizar también una pedagogía que utilice herramientas apelantes. Las TIC, como docentes sabemos que es todo aquello que más le está llamando la atención a nuestros estudiantes, por lo tanto tenemos que saber guiarlos adecuadamente en la utilización de estas, que no sea solamente con fines didácticos, sino también con fines académicos. Las características que debe tener un docente del siglo XXI es tener conocimientos y experiencia laboral. Esa experiencia laboral le debe permitir también resolver y abordar situaciones en ese contexto laboral, sean de convivencia entre docentes y docentes, docentes y estudiantes, estudiantes entre sí y la comunidad educativa en general. Debe tener actitudes y valores que permitan afrontar los desafíos que se le presentan cada día en la institución o en su rol como docente, mostrándole a los estudiantes que deben tener una formación integral, no solamente de conocimientos específicos, sino de valores que les permitan tener un desarrollo adecuado en una sociedad. Esos conocimientos y esas habilidades y destrezas debe tenerlas siempre al servicio de la comunidad educativa y de todos los entes que hacen parte de esta, para que se pueda llegar al objetivo común y el objetivo que se busca, que es que los estudiantes tengan una formación integral y puedan estar listos para estar en una sociedad con un papel importante que ayude al cambio de las sociedades. La metodología que debe implementar el docente del siglo XXI debe llegar por diferentes etapas. La primera etapa es la ejecución de esa metodología, teniendo en cuenta que para la preparación de esta debe saber las particularidades de cada uno de sus estudiantes en un contexto social particular, en un contexto familiar, en un contexto de relaciones interpersonales.
En esa segunda etapa debe definir el proceso, debe saber cómo ir guiando en esta etapa formativa y en este saber específico a cada uno de sus estudiantes. En la tercera etapa debe tener un control de aquello que está implementando en su labor docente y cómo debe guiar adecuadamente a cada uno de sus estudiantes y a la comunidad educativa en general, involucrando a cada uno de los entes que hacen parte de esta. Los padres de familia, que ya tienen un papel tan importante también en la formación de sus acudidos y de sus hijos. La cuarta etapa sería la evaluación. Una evaluación también entendida como una coevaluación, donde los estudiantes también hacen parte de ella, se involucran en su formación y pueden llegar de una manera muy objetiva a mirar si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos y los logros propuestos desde el principio. Y la quinta etapa sería un seguimiento, pues porque la formación y el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre debe tener un seguimiento, siempre debe tener una continuidad para que ese conocimiento no se pierda y no se logre el objetivo principal, que es que nuestros formandos puedan tener un conocimiento que les lleve a tener una utilidad en la sociedad. Las competencias, entre muchas competencias que debe tener el docente del siglo XXI, es sobre todo que debe ser un docente investigador, que siempre lleve a los estudiantes a ser críticos, a saber analizar las diferentes situaciones de la vida, a hacerles entender que no todo está escrito, que no todo está hecho, que no todo existe, que todo está abierto a una mejora, a una profundización de los saberes, que nos lleve a tener más asertividad en lo que se busca con ellos. Y también sobre todo, el docente investigador debe ser también un orientador. No debemos olvidar que nuestro papel no es solamente transmitir unos saberes, sino también transmitirle a nuestros estudiantes la capacidad de saber relacionarse, de saber interactuar, de saber trabajar en equipo, de saber realmente que no somos islas, sino que somos seres sociales y tenemos que tener una capacidad adecuada de tener una convivencia lo mejor posible, no solamente en la institución, sino a nivel de sociedad. Bueno, es importante también señalar que se habla de unas habilidades comunicativas. Entonces, acá también se resalta leer, pero en el sentido en que ellos van a leer pues el contexto. De esta manera, les va a ser más fácil escuchar al otro dependiendo del contexto y las situaciones en las cuales se están desarrollando. Para esta manera, cuando hablen, dar aportes que sean coherentes y que tengan cohesión con las situaciones. Y al escribir, pues lo hagan de diferentes maneras, ¿no? Entonces, lo que se busca es que el docente implemente otras maneras de escribir, utilizando las tecnologías, los blogs, las redes sociales, ampliar medios de expresión que pueden encontrar en la ciudad y así las estarían desarrollando. Esas habilidades comunicativas pues orientan sobre todo a una comunicación asertiva, llena de creatividad, y la creatividad lo que hace es que se les dé acceso a una información eficaz para que esta información sea procesada y de manera crítica para que a través de ella se puedan resolver problemas cotidianos y no generar como más controversias en ellos, sino dar una solución a la vida real. Bueno, es importante señalar que también se habla de la aparición del bilingüismo. Entonces, el bilingüismo, digamos que no solamente se enfoca en el aprendizaje de una nueva lengua, sino que se relaciona mucho entre el aprendizaje de la cultura y cómo se llega a través de esta por la indagación al idioma que se quiere aprender. Tiene un punto de vista social porque permite la interacción, que es lo que finalmente se busca hoy día en el aprendiz, ¿no? Cómo yo puedo interactuar con el otro y puedo aprender del otro.
Y desde la neurolingüística también tiene otro factor importante y es que el hecho de aprender hace que haya un movimiento neuronal y que el cerebro está en constante movimiento aprendiendo pues obviamente el nuevo idioma. También se habla de una comprensión de la primera lengua, es decir, de la lengua materna. Cómo yo al adquirir otra debo afianzar mi lengua materna, mejorar mis conocimientos en ella para así poder llegar a la otra. El aumento del control cognitivo radica en donde yo uso la memoria, ¿cierto? De manera asertiva para llegar a aprender otro idioma. Es importante señalar que la memoria juega un papel importante cuando yo quiero adquirir una nueva lengua y el aprendizaje de nuevas estrategias cognitivas. Para aprender cosas de memorias, hoy día el aprendiz no solamente tiene que transcribir y repetir, ¿cierto? Sino que puede hacerlo a través de diferentes actividades, escuchando música, viendo videos, chateando, compartiendo con otras personas. De esa manera se implementan las nuevas estrategias cognitivas para aprender pues otra lengua. De esta manera se toma el bilingüismo como como una oportunidad de aprender de otra forma y cómo el aprendizaje de esa lengua pues me puede servir para la vida real, ¿no? Para los negocios, para viajar, para compartir, etcétera. Bueno, esto lleva a la gestión educativa y la gestión educativa pues lo que busca es afrontar un cambio en esta etapa, en este proceso de enseñanza-aprendizaje y convertirlo como en el líder de la oportunidad para mejorar. ¿Cómo lo mejora? Pues a través de la innovación y digamos que un centro educativo mejora es cuando tiene acceso a la capacitación, capacitación sobre cosas que se requieren. Entonces, están las capacitaciones de las TIC, están las capacitaciones de cómo los chicos hoy día aprenden, cómo son más emocionales, cómo se puede llegar a la razón a través de la emoción. Y esto permite hacerlos centrar en que este proceso lleva a integrar mercados, economías, cómo llego yo a otro país. Eso es básicamente la gestión educativa basada en la globalización. Y para llegar a esto también se necesitan el uso de instrumentos tecnológicos o sistemáticos que van a almacenar pues la información que se requiere para que estos centros educativos pues se vayan adaptando de la manera más correcta y así respondan las necesidades pues del entorno, ¿cierto? La gestión educativa mide en qué nivel y en qué contexto están sus estudiantes y de acuerdo a esto genera las herramientas o propicia las herramientas correctas para que surja un cambio. Bueno, ¿dónde radica la importancia? Pues es importante que los docentes del siglo XXI se enfrenten a esto porque todos los estudiantes o la comunidad educativa tiene un proyecto. ¿Y de qué se trata el proyecto? El proyecto de vida es simplemente no tener resultados académicos, sino que también esos conocimientos los permitan desarrollar las habilidades, habilidades que hoy día digamos que están como en aforo y son los digitales. ¿Cómo yo puedo crear empresa a través del desarrollo de una habilidad digital? ¿Que dónde la aprendí? En el colegio. Entonces su proyecto de vida es basado en eso, un conocimiento que me lleva a desarrollar la habilidad que más se me facilita y la puedo convertir en una fuente de empleo. También es importante señalar que estas habilidades van en factores como la ética, problemas emocionales o más bien solución de los problemas emocionales con los que los jóvenes cuentan y que esto permite poder interactuar socialmente para que los proyectos de vida y académicos puedan salir adelante, ¿no? Entonces, si mi estudiante está y yo fortalezco a mi estudiante emocionalmente, seguramente va a tener la oportunidad de trabajar en grupo y no solamente va a obtener una calificación bien, sino que se lo va a llevar a un plano de vida real donde puede generar empleo y otros resultados.
Bueno, vamos a hablar acerca de la formación del docente. En cuanto a la formación del docente, desarrolla diferentes habilidades y destrezas, ¿cierto? En cuanto a su profesión, como las actitudes, cuáles son las satisfacciones, sus preocupaciones que también son importantes y también las expectativas, donde eso nos lleva a a la parte multifacética de la docencia, donde esto nos quiere decir que este docente tiene que saber diferentes temas, diferentes ámbitos de interés para que los estudiantes no se disgusten con algo, sino que sea cada vez más interactivo. Entonces, esto nos lleva a un mediador, donde éste, a través de su conocimiento, ayuda y fortalece las habilidades y destrezas que necesitan estos estudiantes. Por eso necesita tener un tema de interés, ¿cierto? Entonces, a través de ese tema de interés y de ese conocimiento, estos estudiantes van a tener mucha más fortaleza en ámbitos que a ellos les guste. Entonces, acá llegamos al reto y al adaptarse. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes empiezan a preguntar cosas que el docente no lo conoce y no lo sabe, pero acá es donde nos vemos nosotros en un reto constante, que también nos tenemos que adaptar a todos los cambios y transformaciones que está teniendo la educación. Entonces vemos también cómo la innovación, cómo la creatividad, cómo la diversidad crean diferentes técnicas y recursos didácticos para que nosotros podamos llegar a estos estudiantes y así generar conocimiento y y saber integrarlo a estos estudiantes. Entonces, por eso es importante que este maestro tenga una formación integral de todos sus ámbitos, tanto tanto en su carrera profesional, en su familia, en la sociedad, porque todo esto se reduce a que a una personalidad. Y esta personalidad es la que se le va a transmitir a estos jóvenes, a estas personas, a estos estudiantes que nosotros tenemos. Bueno, entonces acá vemos como cuáles son las funciones de este docente. Entonces el docente es un docente metodológico, investigador y orientador, en el cual se reúnen estas tres. ¿Para qué? Para llegar a un estudiante donde se haga un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho mejor, donde a través de la investigación se cree la metodología crítica y estos puedan llegar a ser críticos de su vida, a saber qué es lo que me gusta y a tomar decisiones para su vida, si esto me genera confianza, si esto no me genera confianza, pero también a través de esa orientación. Entonces, esa orientación dada como dándoles confianza, también teniendo como en cuenta sus intereses y saberes, a través de de ese crecimiento personal que ellos necesitan. Y todo también se va basado en una metodología, donde esta metodología, pues nosotros tenemos que irnos a planear, ejecutar, evaluar todo esto que están necesitando los estudiantes. Bueno, para nosotros es muy importante esta frase, que la recopilamos pues de Spinoza Freire y sus compañeros, ¿cierto? Entonces vemos se las voy a leer. Para una buena enseñanza se necesita un buen profesor, no solo que enseñe, también debe ser alguien que sepa escuchar, perdón, que comprenda a los alumnos los, y los apoye en en las diferentes los diferentes problemas que se presenten en su vida académica, social o familiar. Entonces, con esta frase queremos como hacer alusión a ese docente que es del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nosotros en estos momentos nos vemos inmersos en demasiados temas, en demasiados intereses, en demasiadas cosas que muchas veces nos agobian y no sabemos cómo fortalecerlo, no sabemos cómo afrontarlo, pero también vemos que nosotros somos capaces de sacar a estas personas adelante, de sacar a estos estudiantes adelante, porque nosotros somos un granito de arena que aportamos en algo tan inmenso que es esta personalidad que se está construyendo, ¿cierto? Entonces, para nosotros es demasiado importante esta frase, ya que
como vemos ahí, no es solamente el ámbito académico que estamos formando, sino también el ámbito social y familiar. Listo. Entonces, como para concluir, nosotros vemos que una de las tendencias más significativas de la educación en este tiempo, pusimos tres, pero en realidad hay muchas más. Entonces, todo tiene que ver en cuanto a qué, en cuanto a la revolución industrial, a la 4RI, ¿cierto? Donde vemos que el metaverso ya ahora es pues el top, que todo el mundo dice, ¿qué será eso? ¿Cómo será? ¿Qué pasará? Y acá vemos cómo el maestro tiene que indagar y tiene que saber y se tiene que transformar en lo que ahora los jóvenes necesitan, en lo que ahora los niños están viviendo, que es que una realidad virtual, que es un aprendizaje híbrido, que es una realidad aumentada, donde vemos que en una realidad virtual, pues vos puedes estar en un computador, en un celular, te conectas y empezás a hablar con un docente que puede estar en cualquier otra parte del mundo, ¿cierto? Donde vemos un aprendizaje híbrido, donde acá vemos que es unas veces presencial, otras veces virtual, que así puede también fortalecer su conocimiento estos chicos, estos jóvenes que pueden aportar a este conocimiento de maneras diferentes y no netamente en el aula, donde también vemos esta realidad aumentada, porque todo ya ahora es, ponte las gafas de de la realidad aumentada y vas a ver estos videos, estas imágenes, estos audios y todo es en 3D, 4D, 5D, y nosotros como docentes tenemos que tratar de ir a la vanguardia de lo que está pasando hoy en día. Entonces, para estos jóvenes es muy importante que nosotros sepamos todo el tema de las TIC. Sí, es muy importante que nosotros seamos creativos, es importante, sí, pero también cómo llegamos a ellos y cómo traspasamos esas barreras de solamente la diapositiva y ya, sino también poder llegar de otras maneras diferentes y cómo también estas diapositivas, estas imágenes, esta realidad aumentada puede llegar a diferentes personas que no solamente sean personas como normales, por decirlo así, sino también que tengan unas capacidades diversas. Entonces, ¿cómo podernos transformar y poder llegar a una persona que tenga, no sé, que sea sordo o que sea ciego o que, no sé, tenga alguna limitación? Y esto nos hace nosotros como docentes podernos pensar y poder hacer críticos de la manera que nosotros estamos haciendo nuestro rol. Entonces, para nosotras es muy importante tener en cuenta todos estos significados de qué es el docente en el siglo XXI, pero también a qué más trasciende, qué es lo que nos espera más allá de esta educación que estamos teniendo, cómo nos vemos durante, no sé, 5, 10, 15 años más o menos. Entonces, eso es algo para tenerlo en cuenta. Bueno, acá nosotros pusimos nuestras bibliografías y ya, muchas gracias y ya, hasta luego. Listo. Listo, Cata. ¿Lo cortaste o sigo grabando? No, ya. Listo. Bueno, entonces, ¿sabes qué? Mientras tanto, hacemos las Hice como, conclusiones. ay, ¿Tú sabes sí, cómo se corta eso? no sé. Nata, ¿tienes apagado el